Cuba Información. Arriba el rey del mundo, ¿qué tienes para nosotros? Será lo que se pueda, Tito. Pues adelante, hombre. Uno de los primeros empeños que la Revolución Cubana desde su triunfo quiso llevar a cabo fue la alfabetización de la población de la isla. De todos y todas es conocida la imagen de todas las personas voluntarias que iban a la sierra y al monte a alfabetizar a las personas, a otros ciudadanos y ciudadanas, y de esa imagen ha quedado o se ha conocido posteriormente el método que ellos mismos crearon, el método de alfabetización denominado Yo Sí Puedo. Este método, que ha tenido bastante éxito no solo en la isla sino en otros países de Latinoamérica, como es el caso de Venezuela o Bolivia, incluso ha llegado al primer mundo, ha llegado a Europa en un proyecto de enseñanza o de alfabetización en el primer mundo, donde a lo mejor rompiendo esquemas llegamos a pensar que en el primer mundo no existen personas analfabetas, y también muchas veces pensamos que desde los países más pobres no nos pueden enseñar nada, y nada más lejos que la realidad. Para hablar de todo esto tenemos aquí a Manuel Silva. Él es concejal del Ayuntamiento de Sevilla, concejal de Juventud y Deporte. Va a contar un poco la experiencia que desde esta institución sevillana se ha llevado para aprender un poco o exportar ese modelo cubano, ¿no?, de alfabetización. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto? Bien, fue a partir de la llegada al gobierno de la ciudad de Izquierda Unida del Partido Comunista en el año 2003, en el que desde la Delegación de Juventud y teniendo conocimiento de la iniciativa de la Revolución Cubana de alfabetizar a su población en la década de los 60, hicimos un estudio sobre cuál era el nivel de instrucción de la población sevillana, y encontramos que, lejos de lo que se pudiera pensar, una ciudad europea del primer mundo con 700.000 habitantes, capital de una comunidad autónoma, pues tiene 400.000 ciudadanos que no tienen ningún tipo de título académico, tiene 20.000 analfabetos totales y 40.000 personas de las que no se sabe su nivel de instrucción. Eso nos situaba en unos indicadores absolutamente espeluznantes de formación, y la falta de formación lleva a la precariedad laboral y a la explotación, sin duda. Y comenzamos a trabajar con la idea de importar ese método que tenía mucho éxito en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, con la idea de hacerlo también en el primer mundo. Comenzamos un trabajo largo, junto con el gobierno cubano, junto con las instituciones cubanas, que nos llevó a en un año tener listos ya los instrumentos para comenzar en Sevilla una aplicación para la alfabetización. Es un método nítidamente revolucionario, y de ahí que costara trabajo traducirlo a las instituciones europeas, a las instituciones de una ciudad como Sevilla, que en ningún caso están posicionadas en planteamientos transformadores, revolucionarios como este método, pero finalmente lo conseguimos, y en enero del 2007 comenzamos físicamente a aplicar este programa, que ha permitido que en esta primera fase, una fase experimental, ya en un grupo de 100 tengamos a 77 personas que están alfabetizadas, y que iniciemos la fase de generalización del programa para intentar en los próximos 4 años que en Sevilla no exista ningún analfabeto. Es un proyecto pionero, importamos lo mejor de la revolución y lo aplicamos en una ciudad en Europa, y esperemos que con una población que aprenda a leer y escribir, los ciudadanos sean más libres, tengan una conciencia más crítica, y sobre todo demostremos que lo hecho anteriormente por la socialdemocracia en materia educativa no servía. Servía aplicar un método como este, revolucionario, útil, y que en 2 meses y medio consigue que una persona que no sabe leer ni escribir pues consiga leer, consiga escribir y sobre todo consiga incorporarse a una vida intelectual crítica de manera activa. Me imagino que esa adaptación de la que tú hablabas no solo por una cuestión, como decías, vamos a decirlo así, ideológica, o me imagino que de ejemplos o de otros aspectos que aparecen en el método, sino también de costumbres, de imágenes que se acerquen más a la población sevillana, y de vocabulario incluso, ¿no? Me imagino que ahí habréis tenido igual donde más dificultad. Claro, efectivamente, nos encontramos con la necesidad de aplicar un método que inicialmente no estaba pensado para Europa, estaba pensado para el ámbito latinoamericano, con toda su peculiaridad y su singularidad, sus vocablos, sus giros, su argot propio, su forma coloquial de expresarse, teniendo en cuenta que nos dirigimos a una población que se encuentra en un estrato social de mucha dificultad. Inicialmente hemos hecho la fase experimental utilizando el material audiovisual, esas 65 teleclases de las que consta el método, que como sabéis es un método, 1, de corte audiovisual, y 2, que se basa en la
conjunción y en la combinación de aprendizaje de letras y números, dado que puede haber personas que no saben leer ni escribir, pero sí tienen manejo cotidiano de los números, por necesidades económicas, de pagar o de cobrar. Y por lo tanto, con esa gran flexibilidad que el método nos ofrece y que nos permite en 2 meses y medio alfabetizar gente, hemos comenzado a trabajar con el formato venezolano, pero se nos hacía difícil poder extenderlo masivamente si no hacíamos una versión local, una versión sevillana, una versión andaluza. En este momento estamos trabajando en la aplicación y la adecuación del método, y las clases se están diseñando ya con actores andaluces, con los giros de nuestra manera de expresarnos, que es también muy peculiar, y esperemos que en poco tiempo, en enero, ese material ya esté listo para, con toda la red de cooperantes, de facilitadores, de asociaciones que nos apoyan, lanzarlo masivamente a la sociedad sevillana, y ojalá en este periodo de tiempo acabemos con estos analfabetos que en Sevilla siguen existiendo, a pesar de que la estadística oficial dice que no, que somos una ciudad muy moderna, una ciudad muy preparada, una ciudad muy cosmopolita. Pues no, es una ciudad tremenda, con muchos problemas. Todo este material didáctico, independientemente de que esté o no adaptado, tiene un proceso, ¿no?, a la hora de la enseñanza. ¿Cuántas personas se necesitan? Para una población, por ejemplo, me imagino que dentro de vuestros objetivos estará el de llegar por lo menos a esas 20.000 personas analfabetas absolutas que comentabas al principio, ¿no? ¿Cómo se hacen? ¿Es una clase como estamos acostumbrados a ver en una escuela de grupos? ¿Se va por casas, en zonas aisladas, en zonas deprimidas socialmente, que como has comentado es donde un poco está esa población a la que queréis alfabetizar? No sé, ¿cómo es todo ese proceso? La verdad que el método Yo Sí Puedo, que además es un método que ha sido reconocido por la UNESCO como el método excelente a la hora de educar de manera efectiva a la población analfabeta en el mundo, no hay que olvidar que en este planeta existen 800 millones de personas analfabetas y de entre ellos más de 33 millones son niños. El método tiene una característica central que supera a los métodos pasivos, ¿no?, de las escuelas de adultos, que es su flexibilidad, partiendo de un material audiovisual y partiendo de una pequeña instrucción a la persona que va a poner ese vídeo y que va a ayudar a esas personas analfabetas, a esos alfabetizandos. El método es pura flexibilidad. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos, como bien dices, a un contexto de personas que tienen unas dificultades sociales terribles, mujeres que están cuidando hijos y no tienen tiempo, personas mayores que no pueden salir de casa, personas que tienen mucho pudor y que no quieren declarar su analfabetismo y no quieren ir a un colegio de adultos, o personas mayores que cuidan a los nietos y no tienen tiempo para dedicarse a formarse. El método se adapta a la persona, a cada caso, a cada analfabeto. Hay personas impedidas, personas mayores, jóvenes, y como es el profesor, es esa persona que pone el vídeo quien va a tu casa, pues nos vamos adaptando a cualquier circunstancia. El método es, como digo, flexible hasta el punto de que es el propio vídeo, esas 65 teleclases las que dirigen todo el proceso. El instructor, el facilitador, se pone detrás del vídeo y va ayudando, ajustando los detalles que por parte del alumnado no se comprendan. Se ocupa además el facilitador especialmente de esa parte de carácter emocional, humano, del que está aprendiendo. Cuidar de que no abandone el programa, reforzarle cuando se viene abajo un poco porque no está adquiriendo al ritmo que quisiera las habilidades, o cuando alguien se desmotiva, pero prácticamente todo está en el vídeo. Esto nos permite en muy poco tiempo, como decía antes, 2 meses y medio, que esa persona sepa leer y escribir y sobre todo sepa comprender. Pueda comprender, sea capaz de leer un texto articulado y leerlo, un periódico, una revista, un libro, y por lo tanto tengamos resultados de manera rápida. No olvidemos que el resto de métodos de alfabetización que se han conocido tardan entre 8 y 10 meses en enseñar a alguien a leer y escribir. Este método lo logra en 65 clases. En definitiva, hemos hecho una adecuación casi específica para cada persona y eso permite que si se lo facilitamos y se lo hacemos sencillo, la persona tenga voluntad, se anime, aprenda y después, lo mejor de todo, es que cuando ya ha aprendido se convierta a su vez en instructor, quiere enseñar a otros, porque se siente partícipe de esa vocación de enseñar. Ya me han enseñado a mí, ahora yo enseñaré a otros, de manera que tiene un efecto multiplicador extraordinario, porque de cada 100 alfabetizados surgen prácticamente 100 profesores y por lo tanto tenemos más capacidad de llegada a más gente, ¿no? Es como una gran espiral en positivo, un ejercicio revolucionario precioso, ¿no? Ese primer acercamiento a esas personas, ¿cómo ha sido? Es muy complicado, ¿no? Porque, como decía, partimos de personas que están en unos contextos dificilísimos y donde de manera sistemática le han depauperado el valor de la educación. Para ellos estar formados no es importante, consideran que no